Bien, es uno de estos momentos en que uno se siente realmente complacido, orgulloso, feliz, porque tenemos una visita de una persona realmente a mi gusto, a mi entender, realmente importante. Ella es dramaturga, guionista, profesora de los talleres de escritura creativa del Instituto Cervantes de Tel Aviv y ahora ha incorporado otra actividad por la que también vamos a hablar con ella. Permítame presentarles a Andrea Bauab. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marky? Muchísimas gracias. Qué lindo estar con ustedes. Bueno, para nosotros es un placer enorme y la verdad que me pone muy contento poder hablar contigo. De las pocas oportunidades que tuve, realmente me sentí muy a gusto, muy complacido y bueno, salí muy gratificado y creo que esto también va a ser compartir esa gratificación con nuestro público. Andrea, hay mucho para hablar con vos. Yo tendría que hacer un programa especial. Andrea Baguap, la verdad que sí, lo reconozco, porque sos autora de unas obras de teatro hermosas que han sido premiadas, que han sido llevadas Argentina, creo también, ¿sí? Y bueno, creo que merece mucho hablar de toda tu trayectoria como escritora. Pero en este caso, yo te cité, te convoqué porque también a la vez de toda esa trayectoria que tenés de escritora, estás haciendo otra tarea y yo quiero que la cuentes. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad es que sí, básicamente, em, bueno, en general yo le recomiendo siempre a todo el que hace arte o escribe o pinta o le gusta la música o quiere actuar, ¿no? El mundo nuestro del teatro, le recomiendo siempre tener otra actividad. Primero para tener un ingreso fijo, eso es Ok. importantísimo. Me parece que uno puede desarrollar, y esto me pasó a lo largo de la vida muchas veces, uno puede desarrollar mucho más tranquilo su pasión si tiene algún trabajo part-time que le dé un ingreso fijo, porque todo nuestro ambiente es bastante inestable, ¿no? Uno escribe una obra de teatro y de Así es el repente arte. un año Sí, la puede vender en 4 países distintos y después 2 años, viste, no adquieren un guión tuyo. Y esto es así, y cuando uno entiende esto, hace las paces con ello. Pero en este caso, la verdad que yo, bueno, estoy ahora bastante dedicada a la escritura, a la dramaturgia, a los guiones de cine y de series de TV. em, en Israel, siempre escribo en español, le cuento esto a la gente y después los traducimos, ¿no? Los ujú, traducimos al hebreo, los traducen a otros idiomas para poder enviar a distintas producciones en distintos lugares del mundo. Pero un día fui de paseo con mi familia argentina que llegó a Israel de visita, entonces nos fuimos en bicicleta, todo, por la costa de Tel Aviv, hasta Yafo, y llegamos a un edificio muy extraño, muy moderno. ujú. Che, vamos a entrar acá, mirá, esto se llama Centro Pérez por la Paz y por la Innovación. Vamos a conocerlo. Bueno, fuimos a Ya conocerlo, no nos... el título atrae. Es un título Sí, el hermoso. Centro Simón Pérez por la Paz y por la Innovación, pero sobre el mar, una construcción con una explanada muy amplia, con un paisaje, uno de los más lindos de Israel, porque desde arriba, desde una colinita que después me enteré que se llama Givat Aliá, la colina de los inmigrantes, se llama el barrio en hebreo, Ujú. y en árabe se llama Jebalía. Es un barrio que tiene dos nombres, porque en Yafo viven las dos Es culturas muy bilingüe, sí, mezcladas. sí. Sí. Y entonces, dije, qué cosa tan impactante, con unas letras en diseño muy moderno, enormes, que decían dos palabras, las palabras Dream Big, soñar en grande. Entonces me dio muchas ganas de conocer ese lugar, imagínate. Entramos, nos dijeron, no, no tienen que sacar la entrada por internet, no pudimos entrar en esa ocasión. Mm. Y bueno, después yo fui un día de visita, hay un paseo de 1 hora y media ahí, que yo lo hice en inglés en ese momento, y me gustó mucho el lugar. Y dije, ay, yo quisiera conducir este paseo, explicar el secreto que esconde este lugar. ¿Por qué? Porque lo que yo descubrí en ese lugar me pareció muy inspirador. Me pareció por un lado muy inspirador, por el otro lado
me pareció que genera mucha esperanza. Y yo dije, uy, creo que necesitamos siempre algo que nos genere inspiración y que nos genere esperanza. En estas Entonces épocas, obviamente que sí, ¿no? Más que nunca. y en estas épocas mucho más. La verdad que esto era un poco antes del 7 de octubre. Y, y igual, yo sentí que tendría ganas de unas 2 veces por semana ir y aprender esto. Y mandé un mail y me dijeron sí, cómo no, tuve que estudiar muchísimo. Y empecé a dar este tour en hebreo y a veces en español para los grupos que llegaban, que siempre se los daban en inglés, Ujú. grupos de todo el mundo, ¿no? Desde empresarios colombianos hasta grupos de Taglit. Y bueno, y entonces ese trabajo es muy lindo y con el tiempo logré que se traduzca todo el centro al español. Esa es la gran novedad ahora, que las pantallas y las películas y el texto de todo este paseo de 1 hora y media no está solo en inglés y en Está hebreo y en árabe. subtitulado en español también. Está todo subtitulado y además los Excelente. guías también damos el tour en español y en hebreo. Ah, o Entonces, sea, yo aparte hay otros guías en español. sí, hay uno o dos más y Ajá, entonces, bárbaro. sí, sí. Así que bueno, es como una actividad complementaria que después del 7 de octubre y con toda esta tristeza tan grande que nos atraviesa día a día, porque desde el 7 de octubre yo jamás replanteé marca y misionismo, pero sí replanteé el paraíso pequeño en el que yo sentía que vivía. Yo sentía antes del 7 de octubre que esto es un paraíso. Y ahora siento que es un paraíso que cuesta un dolor impresionante. Esa es como la gran diferencia. No replanteo para nada misionismo, siento que este es el lugar en el mundo. Pero bueno, le comparto, ¿no? A los oyentes, ya que estamos hablando de esto. Nos pasa a muchos, incluso por cuestiones ideológicas que hemos pensado toda la vida, esto de una manera especial o hemos conocido esto de otra manera. Hoy encontrarnos ante un cruce, ante un summit, un cruce en el cual nos cuesta enfocar nuestro pensamiento anterior con la vivencia actual, ¿no? Exactamente, exactamente. Es como demasiado el dolor que se vive cada día. Pero bueno, esto al margen, ¿no? de nuestra entrevista lo comparto un poquito con los oyentes, porque a partir de ese momento se me replanteó todo. También trabajar en un centro que se llama Centro por la Paz. Digamos, Claro. parecía un chiste después del 7 de octubre. Hay momentos que, por supuesto, la actividad disminuyó muchísimo, unos 3 meses, pero como en todo el país, ¿no? El centro no recibe turistas, pero también vienen muchísimos grupos de israelíes, es un centro de innovación que habla de cómo uno, yo creo que el gran mensaje de este centro es un mensaje de resiliencia, ¿no? De cómo enfrentar la adversidad y justamente los innovadores, los que desarrollan startups, son expertos en esto. Han fracasado miles de veces y vuelven a intentarlo. Y creo que Hasta este que es lo el gran logran. mensaje del centro y es lo que en estos días hace tan bien. Así que bueno, estamos organizando como esos paseos que ahora son también en español y es tanto más accesible poder acceder a esta a este mensaje tan lindo y tan inspirador en español. Y el próximo 16 de julio a las 10 de la mañana hay uno de estos tours que son hasta 25 personas Ujú. en español. Así que Yo de voy a paso le intentar decimos buscar algunas imágenes para incorporar mientras hablamos. Lo que me gustaría es que nos cuentes un poquito más cómo surgió el centro y qué es lo que uno se encuentra, qué es lo que va a ver, cuál es el recorrido. bueno, el centro lo crea justamente, eso se cuenta en el pasado, Sí. A ver, en breve, Marky, no, no voy a no. hacer spoiler. No, no, Justamente spoiler se no, un cuenta cómo surge poquito. este lugar Un tan poquito para que la impactante. gente, Lo para que al voy a revés, decir para que nada la más es gente. que lo crea. Ujú. Sí, lo que sí nada más es que lo crea Shimon Pérez en un momento súper doloroso del país, súper doloroso del país y súper doloroso de su vida. Entonces, y un momento en el cual él tiene 73 años y es como que todo se le viene abajo. Se viene abajo Oslo,
hay una tremenda intifada, lo asesinan a Rabin y él queda al frente del país 7 meses, y 7 meses dificilísimos, sin esperanza, con mucho dolor, imagínate, y se presenta a las elecciones y las viene ganando y las pierde por un mandato Ujú, contra Bibi. Entonces, en este momento él, imagínate, una persona que ya durante años pasó por todos los cargos, que ya fue primer ministro, que ya ujú. eh, decide seguir adelante. Y me parece que a partir de ahí, no cuento más, creo que es el gran mensaje que cautiva, que si esto fue posible, si alguien creó algo así, y hoy vienen realmente cientos de personas y cientos de empresarios y cientos de innovadores y cientos de familias y cientos de colegios, y se habla de la innovación y se muestra lo que hizo Israel en el medio del dolor y en el medio de tantas guerras. Si él hizo esto entre los 70 y pico y los 90 y pico años, creo que cada uno de nosotros puede hacer cualquier cosa. Y a mí me gusta transmitir muchísimo este mensaje, ¿no? Hasta acá te Ca- cuento. El que quiere más, que sí, venga sí. a verlo. Bueno, está bien. Pasa ahora a otras cosas. Es un buen incentivo. Yo digo que él tomó esto al final casi de su carrera política, se podría decir, porque cuando pierde con Bibi, creo que era el primer gobierno de Bibi en ese momento. El Eh, primero, por ahí está. supuesto. Con el dolor de haber perdido, después de haber tardado tanto en llegar a ese lugar y perderlo de esa manera, creo que realmente es un ejemplo de resiliencia, ¿no? Es un ejemplo grande de resiliencia. La verdad eh, que, Porque es el final de su la carrera, verdad no que es que en sí, el se cuenta medio, todo un cuento. mm, no es que en el Se cuenta medio. todo un cuento como que te Ujú, muestra que en realidad cada uno de los innovadores israelíes, hablamos de innovadores israelíes que sí, desarrollaron sí. em, startups increíbles como el Waze o como el riego por goteo, cada uno de ellos, lo que te cuenta la historia es que fue dificilísimo. Es que en muchas ocasiones casi tiran la toalla y no la tiraron. Entonces, me parece que contar esa historia en estos momentos es muy valioso. Así que básicamente eso, ¿no? Hay un viejo Sí, dicho pero que, paralelamente, sí, si cómo no, no. no, perdón, perdón. No, pero paralelamente, eso lo hago 1 o 2 veces por semana, ¿no? Y es mi contacto con el Ujú, público. Pero en general paso la vida detrás de una computadora creando historias apasionantes eh, frente a un competidor tremendo, el mayor ladrón de la historia de derechos de autor, que es la inteligencia la inteligencia artificial. artificial. Entonces, ¿Cómo te afectó la llegada de la inteligencia artificial? ¿Cómo lo no, no, recibiste? no, para nada. Yo justamente en mis clases me preguntan muchísimo eso, ¿qué hacemos ahora? Y hay un montón de estrategias que cuento también en los talleres de escritura, que son las que tenemos que desarrollar, ¿no? Justamente el otro día dicté una conferencia en la Oleic Farsaba muy linda que se llamaba cómo seguir creando historias originales en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Ujú, No, yo creo que tenemos que convertirla en nuestro aliado, y yo la convierto en nuestro aliado, que cualquier escritor sabe de oficio, sabe que si va a escribir sobre un tema, tiene que o conocerlo profundamente o hacer una investigación ujú, obvio, profundísima sobre ese claro. tema, Sí, sí. ¿no? Yo quiero contar una historia y que mi personaje sea un cultivador de rosas. Por más que las rosas me encantan, tengo algunas acá en mi terraza, tengo que hacer una investigación profundísima de los tipos de rosas, del cultivo, de los injertos, de en qué época del año, de dónde sí, de dónde no, de qué color, de cómo se llaman, de los miles de tipos de rosas que hay, de dónde salieron sus nombres. Entonces, bueno, lo que sea relevante a la historia, ¿no? Y creo que en eso sí nos puede ayudar muchísimo la inteligencia artificial, porque uno se lo pregunta y te lo Claro. contesta al instante. Usarlo Entonces, como herramienta y no como fin, digamos. Esa sería en realidad la pero historia, ¿no? como herramienta, por supuesto, y ser muy, muy inteligentes, saber cómo utilizarlo.
no convertirnos en la vagancia de que me lo escriba la inteligencia artificial, no para nada, porque que sepan, le cuento a los oyentes que ya en los concursos literarios y en las editoriales ya tienen programas que detectan al instante si lo escribió la inteligencia artificial. Entonces, Qué ser bárbaro, original, qué bueno eso. puesto, saberlo, ¿no? Que si bien la inteligencia artificial llega y nos abruma, ya están saliendo todas todo lo que detecta, sobre todo en lo autoral, lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Las Pero defensas. bueno, hay que tomarlo como una gran aliada, pero las ideas originales van a seguir siendo nuestros, que elijamos Claro, personajes claro, emocionantes, así es. conflictos. Sí, eh, y yo no sé, yo digo, cuando alguna vez tengo oportunidad de que hablamos de esto, yo digo, no creo que la inteligencia pueda sentir. Y alguno me lo puede discutir. Bueno, yo creo que pueda sentir, no creo que la tenga la piel cuando se encuentra con otra persona. Eh, es una orden y una respuesta. No creo que haya ese feedback humano, digamos, que hace a la historia, digamos, que es lo que hace a la historia claro, no también. puede Marky, pero lo copia, eso es lo que pasa, Claro. porque al tener ingresados todos los datos de todos los autores, de toda la historia, eso es Ujú, lo que pasa. Entonces, el que le dice lo que se llama un prompt, que es la orden que le das a la inteligencia artificial para que te conteste. Entonces, si vos le ujú, decís, bueno, ahora este cuento, escribímelo con los sentimientos de Kafka o con los sentimientos de Borges o como lo escribiría Milan Kundera, entonces, lo que va a hacer al tener ingresado todos esos datos de toda la historia de la literatura universal es hacerlo lo más similar posible. Y claro, finalmente termina como lográndolo, pero lo que vos decís es cierto, todavía nosotros podemos desarrollar esas figuras literarias, esas metáforas, esas descripciones específicas de cada autor y todavía tenemos mucho, mucho por delante en relación a la originalidad de las historias, ¿no? Y aprender a utilizarla, no pelearnos con ella, utilizarla como un exacto, instrumento. exacto. No pelearse. Bueno, quiero recordar, tenemos un paseo dentro de poco en el Centro de la Paz y la Innovación Pérez. ¿Cuándo es? A cargo tuyo, Es el 16, la semana que viene. la semana que viene, el En 16 de realidad hay julio. paseos, sí, hay paseos todo el tiempo, pero son paseos cerrados para grupos Ujú, cerrados, ok. ¿no? Pero este es un paseo abierto al público. El que quiere entra a la web del Ujú, Pérez Center, pone Pérez Center for Peace and Innovation, pone comprar la entrada, que es muy poquito, 40, 50 shekel, y entonces va a encontrar un paseo, tiene que fijarse muy bien el horario, el día y el idioma, porque ujú, hay en varios idiomas. Entonces, fijarse muy bien el día 16 de julio a las 10 de la mañana, que vendría a ser el próximo miércoles, fijarse y hacer clic ahí ujú, y, y comprar la entrada, ¿no? Hasta 25 personas, ahí se cierra el cupo. ujú. Y bueno, y venir a disfrutar el centro de la innovación de Israel, este lugar tan inspirador. Yo me entusiasmé, tengo ganas enormes de ir ahí y ¿A encontrarte venir? y escuchar. Tengo muchas ganas de ir, no quiero decirte con exactitud porque tengo miedo de que me surja algo, pero sí, quiero ir. Te digo palabra, quiero ir porque aparte me imagino lo que debe ser un paseo a cargo tuyo, debe ser un placer. Pero por otra parte, dentro de la innovación me hiciste acordar a una frase que nos decía cuando yo era chiquito, nos decía un entrenador que teníamos en un equipito de fútbol cuando perdíamos, ¿no? Cuando A perdíamos, ver, estuvimos a punto de perder, y él decía, miren, el que abandona no tiene premio. Y esa frase tan sencilla me quedó tan grabado, que eso nos llevó después, bueno, felizmente a triunfar y a ganar, y nos tenía muy motivados. Una frase que nos tenía muy motivados. El que abandona no tiene premio. Y creo que mirá este es qué un lindo. ejemplo de eso, ¿no? De alguna Es manera. esto, eso que acabas de decir podría resumir exactamente la sensación con la que se sale de ahí, ¿no? Que todo es posible a cualquier edad, a pesar de las dificultades, y transmitir un mensaje así hoy.
Me parece muy valioso, muy lindo, muy gratificante. Y muy eh, necesario, digo yo, sí, innecesario, agrego yo, innecesario. agrego yo. Así que eso, Señoras, Martín. señores, la señora Andrea Baguab estuvo acá en Radio Nadaría y para mí y para ustedes también es un lujo. Gracias, Andrea. Gracias por la entrevista. Shalom y muchísimas gracias por lo que estás haciendo y por transmitir este programa tan lindo. Un abrazo, Marky, y ojalá nos Gracias, veamos. gracias. Muchas gracias. Un Chao. beso grande.